estamos como desorientados, los que nos hemos criado de esta forma, ¿no? El desayuno, la merienda, siempre fue el lácteo, como no te olvides de, porque si no, el calcio. Así que ahí estamos como recontra desorientados en ese sentido. Buenos días, Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karina, y buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, hay muchas investigaciones recientes que avalan que esto de desterrar un poco el lácteo de la ingesta diaria y también en los chicos. Esto realmente sorprende y mucho, ¿no? Sí, está sorprendiendo a muchas personas, a veces las agarra de improviso que un profesional de la salud que está actualizado y que ha podido investigar un poco más a fondo el tema, de un momento a otro diciendo no le des leche a tu hijo, Claro. o no le recomiendo que consuman estos lácteos porque, etcétera, ¿no? Sí. Y cuando llegan a mi consultorio es una de las cosas que a veces al principio toman como, uy, me va a retar porque no tomo leche. Le pregunto, ¿consumís lácteos? ¿Consumís queso? ¿Cada cuánto? Sí, pero yo trato de tomar igual, o sea, es como que ya están prevenidos porque la historia de lo que la academia ha venido enseñando es que necesitas supuestamente alrededor de 3 o 4 porciones de lácteos al día para poder lograr los requerimientos que la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, ha sugerido que debemos de tener de consumo de lácteos, que es alrededor de 1200, 1500, depende del género y de la edad, de miligramos de calcio al día, lo cual es bastante alto. Enseguida explico por qué. El tema es que venimos repitiendo esto como loros durante muchas décadas, y también hay detrás todo un cuento administrativo, político, industrial, de la parte agroalimentaria, que es la que ha avalado todas estas recomendaciones, ¿no? Pero sin tocar ese tema, por eso de una vez lo digo que no lo vamos a tratar, es importante entender que la nutrición cambia. Los conceptos nutricionales es de las cosas que más vienen generando revuelco hoy en día, porque se descubren cosas nuevas, se empiezan a entender otras cosas que antes no se veían. Y esto es lo que nos está pasando ahora a los profesionales de la salud y a los que estamos investigando y estamos trabajando con la alimentación. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para demistificar esto de las porciones de calcio que vos decís, o de proteínas, porque también después están las dietas a base de proteínas? Es todo un lío realmente. Bueno, no es tanto el lío. Hay un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que tenemos que diferenciar el alimento de manera natural, como ancestralmente se ha conocido toda la vida. Es decir, nosotros llevamos miles de años acompañados de este alimento que es la leche, ¿sí? No es gratuito que ciertas culturas se hayan dedicado a tener animales que les proporcionara este alimento y que lo fermentaran y que elaboraran una gran cantidad de derivados a partir de él. Esto es algo que es historia antigua prácticamente. Ir a ese pasado nos ayuda a entender mucho la historia. Entender la historia de los lácteos nos ayuda a entender que ha sido un alimento que ha acompañado al hombre por muchos años, muchísimos. Entonces no es algo gratuito que tengamos presente el lácteo, y casi que en el inconsciente colectivo, en la asociación de la leche con lo materno, con la misma lactancia nos muestra que somos mamíferos. Entonces esto tiene su razón de ser, y había razones muy de peso, muy importantes para considerar que los lácteos fueran un alimento excelente, pero como digo, fueran. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos hoy en día? La industrialización. Esa fue el punto de quiebre en el momento de nosotros considerar la leche como un alimento ancestral y muy bueno para nuestra salud en determinadas épocas, a convertirlo en lo que es hoy en día. Sin ir a atacar o desmeritar todos los avances tecnológicos y demás que se ha tenido con la industrialización, es importante que las personas empecemos a notar o a ver, y para eso está en internet también, porque hay mucha información válida que habla de investigaciones serias y que hablan de estudios comparativos entre la leche cruda entera
y los lácteos procesados. Ujú. Son dos mundos totalmente diferentes. ¿En qué sentido? Totalmente diferentes. Entonces ahí es donde entramos a entender por qué nuestras últimas generaciones han estado presentando infinidad de problemas derivadas del consumo masivo de esta industria láctea, ¿sí? Entonces, hay que entender en primer lugar que los lácteos, cuando son enteros, tienen unas enormes diferencias con los procesados. Para empezar, la grasa láctea se empieza a considerar una grasa buena, en realidad. Ahora, con todo esto de los descubrimientos en las décadas de los 80, de los 70, cuando empezaron a entrar en el mito, digo el mito porque ya después se ha visto en nuevos estudios recientes que no es cierto, el mito de la grasa saturada, el mito del colesterol, todo esto de que hace daño para el corazón, que es perjudicial para la salud, que aparte de eso genera sobrepeso, obstruye las arterias y una gran cantidad de cosas que se generaron y que de ahí empezaron a surgir todas estas nuevas tecnologías lácteas de reducir la grasa de la leche, de sacarle la lactosa, o sea, volverlo cada vez más desnaturalizada. Desde la invención de la pasteurización de la leche ya se empezó mal, con pie izquierdo, como se dice, en un proceso de desnaturalización de la leche. Ya desde ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque la pasteurización es un método en el que se utiliza una alta temperatura, corto tiempo, para poder liberar de microorganismos la leche. Pero lo que no se explica es que detrás de la pasteurización hay una gran pérdida nutricional de bacterias positivas que también estaban o están en la leche entera, cruda, de enzimas, especialmente enzimas, que son las encargadas de hacer los procesos de facilitar la absorción de todos los componentes naturales que ya trae la leche. ¿Sí? Sí. Entonces, arrancando de ahí, ya la pasteurización se hace que el proceso, que haya una especie de metamorfosis de la leche, que cambie de un estado en donde era muy fácil digerible, cero generación de alergias, cero generación de deficiencias nutricionales, aprovechamiento del calcio porque tiene fosfatasas, que las fosfatasas son unas enzimas que ayudan a degradar los fosfatos que están naturalmente en la leche, y los fosfatos compiten por la absorción del calcio. Entonces, estas fosfatasas presentes en la leche cruda natural van a ayudar a que el calcio se absorba. Claro, ¿sí? Pero si no está pasteurizada, la tampoco se puede consumir. Bueno, ese es el mito también. Todo o sea, más que el mito es que lo que se buscaba realmente con la pasteurización era reducir el tenor microbiano, es decir, la cantidad de microorganismos presentes naturalmente en la leche, dentro de los cuales una gran cantidad de ellos son benéficos. En realidad hacen parte de la flora natural de la vaca y por lo tanto también hacen parte de la flora natural de nuestro propio intestino, porque principalmente son lactobacilos, pero se llaman lactobacilos, son bacterias que están ahí. También hay presencia de Escherichia coli, esa de la que nos da el pavor tener a través de la leche, pero se sabe que de 250 especies de Escherichia coli, en más o menos unas 2 o 3, si no estoy mal, son las que realmente pueden ser oxidativas, fermentativas o causarnos problemas de enfermedad, o sea que las demás no. O sea que por una pequeña cantidad de microorganismos que pueden generarnos algunos trastornos, estamos eliminando toda una flora enriquecida y positiva que podríamos obtener de la leche. Claro, la gente que está escuchando, claro, los que están escuchando dicen, bueno, pero a ver, decime por qué no o por qué, qué es lo que me conviene. Entonces, pasteurizarla yo o bien, bueno. ¿A qué llegamos? Dice, ¿por qué hace tanto daño a lo largo del tiempo el consumo? Entonces, empezando por todo esto de la pasteurización, hay que tener claro que ya no nos estamos tomando la leche en su estado natural, y otros detalles que voy a mencionar. Nosotros tendríamos que utilizar la leche natural, hervirla alrededor de 60 o no hervirla totalmente, menos de 80 grados centígrados para que estas enzimas no se pierdan y la gran cantidad de bacterias positivas que tienen tampoco, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la pasteurización? A partir de los 120 grados centígrados se destruye todo. Estoy hablando de vitaminas, de naturalización de proteínas, daño de enzimas, daño de todas las bacterias presentes, incluso las buenas, de la leche natural cruda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Convirtiéndolo en un alimento muerto.
Y ese alimento muerto, en realidad, muy baja absorción de muchos nutrientes, y también está presentando dificultades en cuanto a la desnaturalización de las proteínas, causando problemas alérgicos. ¿Sí? Y de riñones también, Faltan ¿no? las grasas naturales. La enriquecen con vitaminas artificiales para poder compensar la pérdida nutricional. Y claro, todo esto de los posibles cálculos y más, hay mucho que ver con la falta de esa fosfatasa que expliqué, que puede ayudar a que los fosfatos no se absorban también junto con el calcio y pueden ayudar a generar trastornos de calcificación en el cuerpo. Entonces, partiendo de ahí, tendríamos que simplemente el primer hervor, sacar el exceso de grasa, tomarla tal cual, y sería un alimento excelente si fuera directamente nuestra vaca. Claro. El problema es que con la industrialización, ¿por qué tuvimos que recurrir a la pasteurización, o por qué la industria consideró que era importante? Porque se necesitaba vender leche. Claro. No se puede vender una leche en estado totalmente natural. Lo que hay que hacer es modificarla de manera que quede casi que estéril, para poderla mantener en bolsas, en recipientes, y poderla llevar a cualquier lugar y comercializarla, internacionalizarla incluso. Sí, pues las grandes industrias lácteas lo que han hecho es eso, vendernos una leche muerta para poderla consumir. ¿Y cuál es el consejo tuyo? A ver, dame la alternativa. Pero... ya. Bueno. Que la leche de coco, no sé, yo por ejemplo, hay gente que dice que no tiene demasiado sabor. Bueno, hay gente que también es vegana, que nos sigue, nos escucha. ¿Cuál es la mejor leche en cuanto a nutrición, hablando nutricionalmente, para no descuidar, bueno, lo que siempre buscamos, que es que sea más rico el alimento en cuanto a componentes nutricionales, ¿no? Bueno, cuando ya buscamos alternativas, obviamente uno se queda corto. Yo en consulta lo que les digo, ¿tienes quien te vende leche entera? Y tengo gente que vive en las afueras, en el campo, y tienen proveedores. Obviamente eso lo tenemos que mantener con una discreción enorme, porque si no cae encima todo lo que es toda la parte higiénico-sanitaria, a desmeritar todo esto de la venta clandestina, porque no estaría legal, de los lácteos enteros, ¿sí? Pero, o sea, ante esa limitación, digamos, legal, lo único que queda es eso, es que nos propicien fuentes directas de la leche entera, ¿sí? Lo que llama, hay un médico en Estados Unidos que propicia mucho el consumo de leche enteras, que es el doctor Mercola, para que algunos lo busquen y lo sigan. El doctor Mercola habla de eso, de que necesitamos volver a eso ancestral de la leche, que la leche entera, criada en casa o en la pastura natural, en donde no van a consumir alimentos químicos, donde no van a consumir plantas que estén con fertilizantes químicos, donde no sean inyectados con hormonas, y que estas vacas puedan producir una leche que esté libre de todo eso. Claro, porque eso hasta también, el momento solamente hablé de la pasteurización, no hablé de la hidrogenización de la leche, que también genera grasas oxidativas, oxida el colesterol. Y no hablé tampoco de cuántos componentes químicos se pasan de estas leches de vacas manufacturadas, le llamo yo, o sea, vacas que han estado en un proceso industrializado, mal alimentadas, o alimentadas con químicos y con todo esto que estoy diciendo, inyectadas permanentemente para aumentar la producción láctea, y que nos pasan a nosotros a través de esta leche, que aparte ya no es tan digerible como la natural, también está contaminada. Ya me está convenciendo, me está convenciendo. Ya está contaminada. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué no recomendar lácteos? Bueno, acá por todo eso. hay un mar de información que ustedes pueden investigar y enterarse de primera mano leyendo libros. Hay un libro que no lo he leído, pero yo estoy casi segura, porque sí leí el anterior, de esta periodista argentina acá, ustedes, que se llama Soledad Barruti, que tiene un libro que se llama Mala Leche. Y es una investigadora, es una periodista que ha tenido el valor, el coraje, digo yo, de confrontar todo lo que pasa dentro de la industria, de cómo nos desnaturalizan los alimentos. Y estoy segura que si leemos ese libro vamos a enterarnos de muchas más, de todas estas cosas que recién estoy comentando, de cómo nos cambian el alimento, de uno natural a uno artificial. Bueno, entonces, en cuanto ahora, a la opción, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decirle al vecino que tiene una vaca que nos dé y que podamos fermentar nuestra propia leche, porque la mejor manera de consumirla es el yogur natural.
Yogur natural que tiene las bacterias propias de